Dentro de estos modelos, el siguiente elemento que debemos analizar es el de los bordes, que como podéis observar, hay una parte muy parecida a la que teníamos con el margin y el padding, border top, right, bottom y left, es decir, aplicar un borde a una determinada parte. Ya vimos en el ejemplo, sin entrar en particularidades, cómo podíamos aplicar el borde, porque había tres atributos, de los atributos que trataban sobre cuál era el tamaño, cuál era el grosor, perdón, cuál era el estilo y cuál era el color. Y fijaos que combinando estas dos propiedades, estos dos atributos, podemos llegar al top width, top style, top color y cada uno de ellos podría tener incluso un color, un width y un style totalmente diferente. Aquí tenemos un ejemplo, podéis buscar en la referencia de Mozilla cuáles son las posibilidades del style. Ahora haremos algún ejemplo. El tema del grosor está claro. Vamos a indicar cuál es el grosor y cuál es el color. También está claro, pero podéis observar que el modelo de utilizar CSS con los bordes, pues va a sustituir a esas etiquetas que en algún que otro momento, como por ejemplo cuando estuvimos viendo los tables, utilizábamos con border como un atributo del HTML y que son sustituidos por el CSS. No es necesario incidir mucho más. Podríamos incluso definir cuál es el borde de el div. El container no suele tener mucho sentido. ¿Cuál es el border del box? Aquí sí que ya suele tener mucho más sentido, pero bueno, dependerá de cómo vayamos a definir cada uno de los elementos y por lo tanto cómo queremos establecer esos bordes o esas separaciones. E incluso, por ejemplo, en este div vamos a colocar un borde superior para que veamos cómo podríamos aplicar este borde de una forma incluso mucho más detallada dentro de nuestro diseño que lo que significa un HR, una etiqueta HR. Por ello, vamos a este container, vamos a utilizar ese border top width, vamos a hacerlo de un píxel y ese border top color vamos a hacerlo black y por último vamos a hacer que sea sólido. Border top style y aquí tenéis, bueno, en vez de un sólido vamos a hacer un dot para que veáis que se pueden utilizar diferentes patrones, esto es lo que se denomina el patrón, para definir esos bordes. Si volvemos a nuestro ejemplo y recargamos, aquí podemos observar que está punteado nuestro borde y que, como podéis observar, acabamos de realizar un control absoluto de dónde queremos poner el borde. Solo queremos poner en la parte top y por lo tanto sería como un HR, pero hemos puesto un border de un determinado tamaño, con un determinado estilo. Es decir, el control es mucho mayor que un HR. Vamos a hacer un solid, perdón, aquí está. Y vamos a ampliarlo a 5 píxeles. A partir de ahí, bueno, no es necesario que modifiquemos el resto de ejemplo, puesto que ya nos hacemos una idea de cómo se utilizaría en los diferentes elementos. ¿Habéis visto? Acabamos de generar pues un HR muy diferente y un HR que no nos permitía no nos permitía ese control, esa etiqueta HR, y sí que nos permite mediante el CSS. Podríamos cambiar estos bordes y hacerlos abiertos por un lado, abiertos por otro, hacerlo el contenedor con un borde. Podemos aplicarlo a todos nuestros elementos que tengan esa posibilidad de aplicarles el borde.